Hola, buenas noches, chicos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Se ve las diapositivas? Me- Ya, perfecto. Perfecto, chicos. Bien, darles las buenas noches. Comenzamos hoy la segunda clase del curso de Clima y Cultura Organizacional. Mi nombre es Giordano Guayanca. Los estaré acompañando también el día de hoy con el desarrollo de la sesión. Vemos que aún se siguen conectando los chicos, entonces vamos allá a dar inicio a la presente clase. mm, los fundamentos de clima y cultura organizacional. En esta oportunidad, que en la sesión 2 vamos a ver todo lo que concierne a modelos y tipologías de la cultura organizacional. Es un tema bastante amplio que lo vamos a desarrollar de manera bastante práctica porque vamos a tocar casos reales, vamos a hablar de conceptos, de ejemplos que pueden pasar en el ámbito laboral, que nos va a servir mucho para poder comprender cada uno de estos conceptos. Ahora, comenzamos ya con la sesión. Durante esta clase vamos a tocar diferentes temas, diferentes puntos. El primero es el modelo de Edgar Schein, que habla sobre los niveles. Vamos a ver también las tipologías culturales que podemos apreciar, diferentes tipos, los valores y creencias y normas compartidas dentro de la organización. Bien, entonces chicos, vamos a dar inicio con la clase. Primero respondiéndonos cómo nos sentimos el día de hoy para ir tratando de comunicarnos mejor. ¿Cómo nos sentimos? Bien, triste, me siento motivado, me siento muy... Entonces quisiera que puedan escribir en el chat bien, mal, triste, sino que lo puedan hacer mediante emojis. De repente pueden poner un emoji bailando, una cara contenta, una cara alegre, una cara riendo, una manito, bien, ahí es una manito, sorprendido. A ver, chicos, lo sigo leyendo o sigan reaccionando. Yo los voy a estar observando. Lianel Ortiz feliz, está en fiesta. Jocelyn Valenzuela nos pone un corazón, se siente motivado. Bien, bien, chicos. Entonces estamos ya, Sujei también, Jocelyn, excelente, excelente, chicos. Entonces ya voy sabiendo cómo se sienten el día de hoy para poder comenzar la clase. Entonces, sin más, recordamos un poco de la sesión pasada. Primero, la clase pasada es acerca de la cultura organizacional. Sabemos que es un conjunto de valores, de creencias, normas y comportamientos que guían a todas las personas o colaboradores que trabajan o se relacionan dentro de una organización, para que así puedan de una forma positiva comprender y gestionar distintos modelos y tipologías que vamos a ver el día de hoy. Estos enfoques nos van a ayudar a entender cómo la cultura influye en la identidad, en el desempeño también, y cómo se adaptan las empresas según el entorno. Como sabemos, el entorno muchas veces es cambiante por diferentes motivos o situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, cuando muchos en las amenazas, en la matriz FODA, no consideraban amenaza como una pandemia. Entonces, esto nos sorprendió mucho. Y eso fue un cambio brutal que hubo en el entorno de todas las empresas, porque afectó tanto en lo económico, en lo profesional, en todo ámbito. Entonces, siempre es importante considerar el entorno que se nos pueda presentar. Así como cada persona tiene su personalidad única que guía sus acciones, sus decisiones, cada organización o cada empresa, chicos, también lo tiene. Tiene una cultura. ¿Y esta cultura qué es, profesor? Es el conjunto de valores, que dan a escribir. ¿Qué, qué película o cómo se llama la película en la que refleja esta escena? Yo sé que muchos la han visto de repente en redes, la han podido ver en casa. Quiero leerlos.
Por favor. Titanic, excelente. El nivel no dice Titanic, excelente. Ender también no dice Titanic. Perfecto, perfecto. Entonces sí han podido ver la película. Es una película muy conocida a nivel mundial, en realidad una película romántica, ¿no? Y se preguntarán, ¿no? Giordano, profesor, pero ¿por qué, qué tiene que ver Titanic con la clase de cultura el día de hoy? Aquí vamos a poder observar qué tiene que ver la película Titanic con la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Qué es lo que observan en esta imagen? Quiero que me respondan. ¿Qué es lo que observan? Un iceberg, ¿no? Dice Ender, excelente, se relaciona, ¿no? Con la película de Titanic porque cuando el Titanic impacta con un iceberg es cuando se origina todo lo que ya vimos en la película, ¿no? La muerte de Jack, de los protagonistas, de cómo se hunde el Titanic. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, profesor, con la clase? Ahora bien, pasamos al primer punto de la clase, que es el modelo de James. El modelo de James, ¿qué refleja? Refleja que hay distintos niveles de la cultura organizacional, en los cuales destacamos tres aspectos, chicos. Primero destacamos lo que son los artefactos, los valores declarados y también los supuestos básicos. ¿Esto en qué consiste, profesor? En resumen, Shane compara la cultura con un iceberg. ¿Qué quiere decir un iceberg, profesor? De que en la parte de arriba se ve la parte superficial, los artefactos de la cultura, pero lo más fuerte o lo más importante o lo más decisivo, como ustedes prefieren llamarlo, se ve escondido debajo de la punta del iceberg. ¿Qué es lo que se ve en la parte de abajo, profesor? Se ven los valores declarados, los supuestos básicos, los cuales vamos a ir desarrollando punto por punto, pero ya vamos conociendo el concepto de la metodología de James, que tiene que ver mucho con los niveles de la cultura organizacional. Entonces, vamos a comenzar paso por paso, desglosando cada uno de estos niveles. Primero comenzamos con el nivel número uno, el primer nivel, que son los artefactos. ¿Qué nos dicen los artefactos? Que es la punta del iceberg. Son todas las cosas que tú puedes oír, que puedes ver y que puedes tocar cuando entras a una empresa. Es la manifestación más obvia de la cultura. Profesor, ¿qué tiene que ver el nivel uno de los artefactos con el modelo de Shane? Sencillo, les explico. El primer nivel, que es de los artefactos, les explico en resumen. Cuando entras tú por primera vez a una empresa, ¿qué es lo primero que tú notas? Son los artefactos, ¿no? Pero en teoría, ¿qué serían los artefactos? Ves los uniformes, el logo de las paredes, los colores de la marca, los rituales de bienvenida, hasta cómo están organizadas las oficinas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso del entorno. Muchas veces vemos que las oficinas son cubículos cerrados, silenciosos, pueden ser espacios abiertos, espacios coloridos. A veces vemos la indumentaria del personal que trabaja en los bancos. Siempre están bien vestidos, con pantalón de vestir, a veces con camisa, a veces con terno. Y otras empresas que lo vemos de otra manera más sport, como es un jean, una camisa, un polo, unas zapatillas. Y también esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en una empresa a nivel mundial como Apple. ¿Qué vemos en los locales de Apple? Vemos que son minimalistas, con paredes blancas, mesas de madera, quieren transmitir modernidad, quieren transmitir la simplicidad que hay en sus instalaciones. O, por ejemplo, cuando vamos a la universidad, ¿qué es lo primero que observamos? Las aulas, los diplomas que están enmarcados en las paredes, la separación de las aulas, de las oficinas, las ceremonias. Entonces, son cosas que saltan a la vista de una manera directa. Es la primera impresión que tiene, como que te quieren decir las empresas, así nos mostramos al público, así nos mostramos ante tus ojos. Es lo primero que se nota. Ahora, pasamos al segundo nivel. Pero antes tenemos que saber que hay un detalle crucial. Profesor, ¿pero qué tiene que ver Pinocho aquí? Usted me está mencionando varias películas. ¿Por qué les coloco este personaje? Porque hay un detalle crucial. Los artefactos son fáciles de notar, porque tú puedes notar la vestimenta, puedes notar las mesas, puedes notar las pizarras, puedes notar las instalaciones, pero en realidad muchas veces estas apariencias engañan. Por ejemplo, si tú ves una mesa de ping-pong, como planteo en el ejemplo, podrías pensar que hay una cultura divertida, que los chicos se relajan de repente en el receso. Pero si nadie la usa porque trabajan todo el día, quiere decir que es diferente lo que se quiere plasmar en la cultura.
Quiere decir que no tiene que ver nada el artefacto con el comportamiento real que hay en la empresa. Quiere decir que no hay una armonía, no están vinculados realmente. Solamente lo quieren tratar de mostrar o dar a entender, pero no se llega a concretar la idea que ellos quieren transmitir en la cultura de sus colaboradores o la cultura corporativa. En el segundo nivel, ¿qué es lo que observamos? Vemos lo que son los valores declarados o muchas veces mencionado como las reglas del juego. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Son los principios, guías y la moral que la empresa eligió para alcanzar el éxito. Es lo que la gerencia y muchas veces los altos mandos creen que deberían ser las reglas. Por ejemplo, detrás de lo invisible están los valores que la empresa promueve. Y aquí ya no vamos a hablar de los uniformes, de los colores de la infraestructura, sino lo que la organización menciona que es importante. A ver, quiero que por favor reaccionen todas aquellas personas que se han tomado alguna vez en su vida un vasito de Starbucks, un café. ¿Quiénes se han tomado, al menos una vez en la vida, un café en Starbucks? Blanco Azul nos dice que sí, que se ha tomado un vasito de café en Starbucks. Janet igual. Jessica Mendoza está levantando la mano. A ver, ¿nos quiere comentar algo? Cuéntanos. Jessica, cuéntanos. ¿O ha sido un error? Ah, yo también. Perfecto, Jessica. Claro, claro que sí. Perfecto. Nos pueden levantar la mano, encender su micro. Aquí todas las ideas son válidas, chicos. Pueden escribirme también por el chat. Yo los voy a leer. Hoy estoy atento al chat y también a que levanten su mano. Entonces, algunos nos dicen que hasta ahora no, algunos dicen que sí, que se han tomado. Entonces, les explico. ¿Por qué quise mencionar el ejemplo de Starbucks, chicos? Porque se habla mucho en Starbucks de la cercanía del cliente y no es casualidad, chicos, de que siempre cuando tú vayas a probar un café, siempre te pregunten tu nombre y lo escriban en el vaso, si se han dado cuenta. Esto no es casualidad, chicos, esto es porque ellos, su cultura de ellos, es que quieren mostrar que cada uno de los clientes es importante y sobre todo que es único para ellos. Es único. Único, Fanny, Fernández, otra de sus clientes, Janek también, Jessica también, Jocelyn, Katherine, Liz, Lore, Lianabel, todos son importantes y son únicos para Starbucks. Entonces, esa es la cultura que ellos quieren mostrar. Otro de los valores declarados en un ejemplo sencillo podemos ver en el muro de las empresas, cuando siempre colocan cuáles son sus valores: innovación, la integridad, orientación al cliente, vocación, etcétera, etcétera. Y también consideramos como valores aquellas empresas que en la mayoría publican en sus páginas o en sus redes cuál es la misión y cuál es la visión de la empresa. Como sabemos, la misión es lo que son las actividades en lo que se rige la empresa, lo que está haciendo, y la visión es hacia dónde quiere llegar. Exacto, Ender, se toman el tiempo de hacer sentir bien al cliente. Claro, ¿y qué mejor que sentirte bien para que tú puedas volver a consumir ahí? Una persona o un cliente, ustedes, por ejemplo, van por primera vez a un restaurante. ¿Ustedes volverían a ir al restaurante si en caso son tratados mal? Si es que se demoran en darle su pedido, si es que no los atienden bien, si es que lo atienden de mala cara, si es que le cobran exacto, el nivel dice que no, no iría para nada. Entonces, es importante estos valores que están inmersos en cada una de las empresas. Por supuesto que no, no dice Jessica, no iría. Perfecto, perfecto. Yo no vuelvo diciendo, por supuesto que no. Excelente, chicos. Ahora, vamos a ver el nivel 3, que es los supuestos básicos o el ADN inconsciente. ¿Y qué quiere decir esto, profesor? Esto es lo más profundo del iceberg. Son creencias tan arraigadas, chicos, que nadie cuestiona. Es como si fuera una verdad absoluta, porque todos los colaboradores lo dan por hecho. ¿Qué quiere decir, profesor, con esto? Es aquí donde se ve, donde de verdad se entiende la cultura. Por ejemplo, en un hospital, ¿cuál creen ustedes que es su cultura? Lo que nadie puede discutir. ¿Cuál es lo primero que hace un hospital? Es tratar de salvar la vida humana, chicos. Eso es principal. Nadie discute eso, porque si uno acude al hospital es porque se siente mal de salud. Entonces, lo principal en este nivel, como son supuestos básicos, es salvar la vida humana, en este caso, si hablamos de un hospital. ¿Qué nos dice el concepto?
son las creencias profundas no escritas y no cuestionadas por el grupo que aprendió a aceptar como verdad absoluta. Son tan naturales que ni siquiera pensamos en ello. Quiere decir que no están escritos en un papel, porque acaso cuando ustedes van a un hospital, en las paredes está, nuestra misión es salvar la vida. No, porque eso se sobreentiende que es un hospital. Por ejemplo, si vamos a la policía o acudimos a un servicio social, ellos saben que también procuran por la seguridad del ciudadano. Entonces son verdades que están en el ambiente, pero que ya todos aprendieron a aceptarlas y reconocerlas. En resumen, ¿qué son estos supuestos básicos, profesor? En resumen, son el piloto automático cultural. Dirigen las acciones del día a día de una empresa sin que nadie lo piense conscientemente y por eso son clave para entender por qué las empresas se resisten al cambio. Muy importante el concepto de los supuestos. Aquí tenemos dos ejemplos que le he traído el día de hoy. El primer ejemplo es Toyota, que es una empresa a nivel mundial. Ellos creen en la mejora continua o en el Kaizen. No es solo una política escrita, chicos, sino una convicción arraigada. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Los colaboradores que pertenecen a Toyota, ellos ya saben de que si un proceso lo han hecho bien, saben que al siguiente día lo pueden hacer mejor, pueden ser más eficientes. Y así, día tras día. Quiere decir que eso ya está dentro de su cerebro. Ya saben que tienen que mejorar continuamente porque es una cultura o es un supuesto básico que es invisible, pero que está dentro de ellos, dentro de la cultura corporativa. Y el otro ejemplo es Apple, que es una empresa a nivel mundial, donde creen que la innovación es el principal valor, no solamente de la mentalidad, sino también de rediseñar la experiencia del usuario, romper esquemas, salirse de lo común. Esta creencia, chicos, lo hemos reflejado en sus productos, que son los teléfonos celulares, las MacBook, que son productos que han salido fuera de lo normal. Es decir, han rediseñado y Apple está en constante cambio, porque sabemos que cada año, es más, creo que cada medio año lanzan una nueva versión del iPhone. Entonces, ellos están en constante innovación. Eso es algo, una cultura que ya está inmersa en ellos, que no puede cambiar, que es difícil de cambiar, porque eso perdura a largo plazo, no es a corto plazo. No es como si fuera una norma que tú la puedes cambiar a la semana o al mes, no. Es algo que perdura en el tiempo, que ya los clientes o las otras empresas lo reconocen en ellos. Es como si fuera su fortaleza. Vamos a hablar con un ejemplo bien sencillo, bien práctico. En un ejemplo familiar, perdón, aunque yo le advirtiera a mi hijo que no tocara las abejas debido al riesgo de las picaduras, él continuó haciéndolo, como todo niño, hasta que una abeja lo picó. Entonces, a partir de esa experiencia, desarrolló la creencia de que todos los insectos voladores son peligrosos, incluso una mosca o una mariposa, y que pueden causarle daño. Sin embargo, es importante reconocer que esta creencia es válida solo en ciertos contextos, como cuando se molesta una abeja y no necesariamente es aplicable a todas las situaciones con los insectos que pueden haber. Entonces, en este ejemplo, ¿qué les trato de explicar, chicos? De que aquí se ilustra cómo las creencias pueden influir en nuestras acciones, aunque no siempre son impertinentes en el contexto actual. Esto pasa con las empresas. Cuando vemos que las creencias influyen en las acciones, estas a muchas veces se pueden repetir o pueden influir de manera positiva o negativa en todos los colaboradores de la corporación. Este ejemplo es más que claro para que puedan reconocer o entender un poco mejor cómo son los supuestos básicos, que es la parte final, la parte más profunda del iceberg. Aquí les he resumido mediante un cuadro comparativo los tres niveles. El primero que es artefactos. Segundo, que es valores declarados, y el tercer nivel del modelo de Edgar Schein son los supuestos básicos. El primero, los artefactos son visibles, estructuras, símbolos, rituales, lenguajes, vestimenta, cosas que tú puedes observar, puedes oír, hasta puedes leer, y son manifestaciones de lo profundo. Las oficinas de Google, las oficinas de Apple, que eso es lo que se percibe a primera vista. Luego vemos lo que son los valores declarados. Estos valores declarados, ¿qué son? Es el segundo nivel. Son los valores, las normas, la misión, la visión, que no tienen dimensiones, pero que están claras. Por ejemplo, Patagonia, ¿qué es lo que dice en su misión o en su visión o en su propósito como empresa? Proteger el medio ambiente. Si lo comunican, es como quiere que lo vean desde afuera sus clientes y sus competidores. Y por último tenemos los supuestos básicos, que son creencias, inconsistencias y a veces difíciles de identificar,
pero que se transmiten con el tiempo. Lo más claro es la filosofía Kaizen, que desde su creación ellos se han preocupado porque siempre se procure una mejora continua o que se dé año tras año para mejorar procesos, ser más eficientes, ser más productivos. Entonces, esa cultura está dentro de cada colaborador. No se puede perder en el tiempo, no se puede modificar. Ahora, vamos a hablar acerca de las tipologías culturales en el marco de Cameron y King. Hay puntos claves en esta teoría, en esta tipología cultural, porque va a hablar de cuatro culturas, que son ejes fundamentales que se van a ubicar en diferentes cuadrantes. Tenemos el clan, la adhocracia, el mercado y la jerarquía. ¿Qué son las tipologías culturales? Es un modelo que va a clasificar las culturas organizacionales en cuatro tipos, basándose en sus valores, dominantes y prioridades que tiene la empresa. Le dejé una frase en la parte de abajo. Mientras Shane, que ya tocamos los niveles de Shane, explica la profundidad de la cultura, como el iceberg, la punta, la parte media y la parte que no se ve, que está dentro del océano. Explica la profundidad de la cultura. Este modelo desarrollado por Cameron y King, ¿qué explica el profesor? Explica el tipo o la personalidad cultural de una organización. Todos tenemos diferentes tipos de personalidades, así como lo tienen las empresas. Entonces, en esta tipología, en este modelo se va a explicar cuáles son las personalidades culturales que tiene cada tipo de organización. Entonces, vamos a comenzar desarrollando. Primero, la cultura clan. Profesor, ¿qué es la cultura clan? Les explico. En esta cultura clan hay diferentes valores o puntos claves o valores centrales, como ustedes prefieren llamarlo. Por ejemplo, en una empresa con cultura tipo clan, los lunes no son un tormento. Lunes es muy pesado para todos los colaboradores. Siempre hay alguien que te pregunta en la empresa cómo estuvo tu fin de semana, si se van a organizar almuerzos, si se celebran cuando hay cumpleaños o cuando se logra algún objetivo. El jefe no se va a sentar en una oficina cerrada, sino que siempre está al costado tuyo. Yo les comento mi primer trabajo que tuve un supervisor que siempre en cada día de la semana elegía un día y se sentaba contigo a compartir. Veía cómo hacías su trabajo, en qué podías mejorar, te hacía escucha activa, te daba recomendaciones, no te agobiaba y tampoco era invasivo, pero te mostraba que estaba para ti, para lo que él pudiera ayudarte. No se encerraba en su oficina. Eso lo vamos a ver en la cultura clan, lo vamos a poder detectar. En estas empresas les comento, chicos, que existen programas de bienestar, existe flexibilidad en horarios, modalidad virtual, presencial, hasta existen espacios de descanso. Es decir, el mensaje de estas empresas con esa cultura clan es: aquí eres parte de tu familia y no solamente eres un colaborador. Ellos consideran el lugar de trabajo como si fuera tu segunda familia. Ahora, chicos, yo les voy a dar la oportunidad de que puedan prender su micro, si es que lo desean, o de repente me quieren escribir por el chat, no hay ningún problema. Quiero que cierren sus ojos un momento, un minutito, y quiero que recuerden al menos el mejor cumpleaños que le han celebrado en el trabajo. Yo sé que ha habido alguno de repente que le ha gustado cómo se lo han celebrado, de repente le han hecho una temática, o de repente han decorado su oficina como a ustedes les ha gustado. Entonces, chicos, a ver, quisiera su participación de ustedes. Quisiera que puedan encender su micro, de repente escribirme, yo con gusto los voy a leer. ¿Quién recuerda de repente algún cumpleaños que le han celebrado en su trabajo o en su oficina? A ver, sí, cuéntame, has levantado la mano. Sí, buenas noches, profesor. Buenas Hola, noches, compañera. ¿Qué tal? Bueno, sí, recuerdo que en el colegio, bueno, soy maestra de pequeños. ya, En esta ocasión, la directora con la coordinadora se pusieron de acuerdo con todos los profesores, compraron torta, compraron piqueditos y llamaron a reunión, supuestamente reunión de dirección urgente, me llamaban. Y pues, como cualquiera uno se asusta, ¿no? Pero cuando llegué, estaba la torta y los bocaditos, ¿no? Se sintió bonito, porque estaba asustada primero, pero después se me pasó. Fue algo bonito. gra sí, sí, sí. Me has hecho recordar mucho el último trabajo que tuve también en un área comercial, donde también me hicieron casi lo mismo. De repente yo me daba cuenta de que de mis compañeros de oficina no estaban, se ausentaban. Yo dije, pucha, estarán en el baño o de repente están en reunión o habrán salido de permiso. Y de repente yo me quedé solo en la oficina, chicos, me quedé solo. ¿Qué ha pasado? Y de repente vino una compañera y me dice,
Giordano, la supervisora quiere hablar contigo en la sala de reuniones. Chicos, me asusté terriblemente. Me asusté. Yo ni por aquí me acordaba que era mi cumpleaños. Cuando me dijeron eso, yo estaba pero más asustado. Me olvidé que era mi cumpleaños. Y cuando llego me pasa lo mismo que la compañera, lo mismo, tal cual. Me compraron hasta una piñata, torta, bocaditos, gaseosa. Y se siente bien, chicos, se siente de verdad, se siente muy bien porque sientes de que eres parte de la empresa, de que te quieren como una familia. Entonces, eso lo vamos a ver en la cultura clan, una familia extendida, donde prioriza mucho el bienestar interno sobre la adaptación rápida del exterior, el desarrollo personal, la felicidad dentro de la empresa, la armonía, así como lo han mencionado sus compañeras. También veo un comentario de Ender, donde él pensaba de que él, a ver, le leo su comentario. El día que cumplí años estaba en mi trabajo, pensé que se habían olvidado y al final del día me llegaron con 2 tortas, o sea, recibió premio doble. Suele pasar, sí. Excelente, excelente. Gracias por su comentario, chicos. Entonces, vamos viendo diferentes tipos de cultura. Ya creo que ha quedado bastante claro la cultura clan. Eh, Vamos a mostrar ahora un pequeño ejemplo sencillito de Starbucks, donde trata a sus empleados como partners, o sea, como socios. Se enfocan en crear ambiente familiar. Yo tengo muchos compañeros de Starbucks, de la universidad, que trabajan en Starbucks, donde ellos me comentan, me dicen, Jordano, yo me siento parte de Starbucks, parte de la familia. Por ejemplo, los baristas o las personas que te atienden, ellos tienen la libertad para personalizar bebidas, conversar hasta con el cliente. ¿Y esto qué genera, chicos? Genera un vínculo de amistad, genera cercanía, genera comunidad. Entonces, eso lo vemos en la cultura clan. Continuamos. La cultura adocracia o crear. Profesor, ¿qué se refiere a la cultura adocracia? En esta organización, en este tipo de organizaciones, perdón, nunca hay 2 días iguales, chicos. Hoy puedes estar probando un nuevo producto, pero mañana tienes que rediseñar ese proceso. Como bien su nombre lo dice, es crear, innovar, audacia, tomar riesgos, dinamismo. El éxito se mide por el crecimiento, chicos, no solamente por quedarte en tu zona de confort, la creación de nuevos productos, ser pionero en el mercado. El liderazgo es visto muchas veces como como algo visionario, de emprendedor, donde se enfoca no solamente en el presente, sino también en el futuro. Pero muchas veces esto puede volverse algo caótico. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en constante cambio, en constante mejoría para tu producto, para tu servicio, esto muchas veces puede llevar un riesgo. Porque ustedes saben que cuando tú lanzas un producto o un servicio a tu público objetivo, tienes que testear, hacer pruebas para que tú puedas ir modificando el producto que tú quieres lanzar a tu cliente potencial, a tu nicho de mercado. Esto lo vemos en esta cultura que es de crear. Ahora, vemos un ejemplo, Tesla, por ejemplo. Tesla vive de la innovación. O sea, para ellos no hay un día en el cual no estén innovando, chicos. Ellos prueban autos eléctricos, conducción autónoma, paneles solares. Vemos un caso práctico. Cuando surge una nueva tecnología, chicos, dentro de la empresa, ellos no esperan reglas, sino que ellos se arriesgan. Lanzan prototipos, van probando, son bien dinámicos. Si hay incluso fallos iniciales, ellos lo mejoran el mismo día. Están en constante creación. Es decir, le da esa libertad a sus colaboradores para que se puedan arriesgar y no solamente arriesgar, sino que también puedan estar en constante innovación. Fomentan mucho el valor de la creatividad. Es algo que vamos a ver en este tipo de empresas que fomentan esta cultura, la cultura de la adocracia. Ahora, aquí vamos a ver un concepto importante que es el design thinking. De repente ustedes lo han escuchado. En esta metodología de design thinking muchas veces vemos de que tiene diferentes etapas. Tú puedes definir tu problema, puedes crear, puedes prototipar, puedes evaluar, pero que estas etapas puedes tú retroceder, puedes volver a idear, puedes volver a prototipar, puedes seguir evaluando. ¿Por qué? Porque te lo permite. Estas empresas o, bueno, estas organizaciones que definen su cultura como una cultura adocracia, te dan esa facilidad, te dan esa libertad. Ahora, vamos, por ejemplo, a un ejemplo sencillo. Vamos a un ejemplo sencillo, como he mencionado, Tesla, donde se vive con la innovación. Entonces, un ejemplo claro de este tipo de cultura sería ese tipo de empresa. Ahora, vamos a tocar el tercer nivel de cultura.
En este tercer nivel de cultura, vemos la cultura de mercado, que es competir. ¿Cuáles son los puntos claves, profesor, eh, de este nivel, de este tipo de cultura? En este tipo de cultura existen valores centrales, como la productividad, el rendimiento, los resultados financieros. Se mide mucho por la cuota de mercado y muchas veces las ganancias son los que determinan el cumplimiento de tus metas. Cuando una persona, por ejemplo, yo también he trabajado en ventas en el área de marketing. Sabemos, chicos, que cuando trabajamos en el área de marketing nos miden por metas mensuales, metas trimestrales, metas por campaña. Entonces, aquí vemos muchas veces un liderazgo muy duro, a veces exigente, porque ustedes saben que hay campañas que son más fuertes que otras y notamos que el ambiente se pone bastante tenso, se carga, pero eso es únicamente orientado a la consecución de objetivos. Es decir, aquí ya no hablamos mucho de la armonía, del ambiente familiar, como vimos en primer ejemplo. No, chicos, aquí ya se promueve un alto nivel de estrés, de agotamiento, cansancio mental, cansancio físico. Es más, muchas veces los líderes se les considera pocos empáticos porque ellos solamente son numéricos. Se miden en base a tus logros conseguidos de manera numérica. Ya no les interesa quizás mucho la situación que estás pasando familiar, la situación de tu estrés de repente en la universidad, porque a veces hay colaboradores que estudian y trabajan a la par. Entonces, en este tipo de cultura de mercado, ya no se enfocan mucho en ello, se enfocan mucho más en la consecución de objetivos, de competir. Para ellos, en esta cultura de mercado, se mueve en base a objetivos, chicos, se mueve en base a objetivos. Aquí las conversaciones que se dan en el día a día tienen que ver con las metas, con las gráficas de desempeño, las comparaciones con las competencias, las comparaciones que se dan año tras año. Aquí también hay incentivos claros, chicos, porque cuando uno logra sus objetivos, también eh, uno siente la presión de mantener ese objetivo que ha logrado en un mes. En el siguiente mes tú quieres mantener ese objetivo y también incrementarlo, porque tú sabes que el éxito para ellos se mide en base a la consecución de qué, de resultados. No solamente de tus intenciones buenas que tengas, no, sino en base a sus resultados. Aquí el lenguaje es claro. ¿Cuál es el lenguaje que manejan la cultura de mercado? El lenguaje competitivo es superar, ser líder, chicos, ganar, cerrar contratos. Entonces, hay bastante estrés, es un liderazgo muy duro, muy exigente que se vive en este tipo de empresas. Pero también, el colaborador que asume este tipo de culturas sabe que también si se esfuerza y logra sus objetivos, puede recibir distintos tipos de premios. Ahora, vamos a ver diferentes ejemplos. Primero, yo le quisiera hacer una consulta. ¿Ustedes cuando han tenido algún supervisor, ustedes creen que los jefes, los líderes, se llevan una cultura de una empresa a otra? Por ejemplo, Bexabe. Bexabe de repente ha trabajado en la empresa de Juan. Y en esa empresa de Juan, ella ha tenido una cultura de mercado en base a competir. Yo la contrato a ella. ¿Ustedes creen que ella viene con ese tipo de cultura? ¿Creen que eso se puede transmitir en la nueva empresa que va? ¿O piensan de que ella se olvida de ese tipo de cultura de manera definitiva? ¿Qué opinan, chicos, ustedes? ¿Piensan de que sí se lleva ese tipo de cultura o que se olvida de manera definitiva? No me olvido, claro, claro que sí. No se olvida, porque eso marca a los colaboradores porque es un nivel de estrés, de agotamiento, de presión, ves ese tipo de liderazgo y cuando tú quieres o has vivido en ese tipo de ambiente, lo vas a querer plasmar en otro tipo de empresa. Y muchas veces, claro, exacto, se lo lleva a otra empresa, como ustedes mencionan, es un comentario. Yo les comento un caso particular mío, cuando laboré en una empresa también del sector educativo, tenía una supervisora que había trabajado en distintas empresas del sector educativo, del sector superior, que ofrecía carreras de administración, de marketing, de diseño, todo lo que concierne al rubro de administración y de tecnología. Entonces, ella era una supervisora, chicos, que tú no te ibas del trabajo o no salías del trabajo si no conseguías al menos una venta. Esa era la meta. No importaba que sea a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche, tenías que irte con al menos una venta. Y si en caso tú no has tenido una venta, tenías que llevarte un prospecto al menos.
al menos una posible venta para el día siguiente, pero que tenías que darle las evidencias. Es decir, su cultura de ella era un liderazgo muy duro, era muy exigente. Luego, cuando ella renunció, porque se fue a, a otra empresa de otro rubro, llegó una supervisora que era totalmente distinta, que era un liderazgo que te exigía, pero que combinaba otra cultura. Aquí les respondo o les hago otra pregunta. ¿Ustedes creen, chicos, de que se puede mezclar culturas? ¿Creen que se puede tener la cultura de mercado y también la cultura clan? ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Creen que puedo combinar ciertas culturas? Sí, perfecto. A ver, quiero seguir leyéndolo. ¿Piensan de que se puede combinar ciertas culturas? Por supuesto, no dice Ender. Perfecto, chicos, sigan. Quiero leerlos a todos, por favor, quiero ver su participación. Por supuesto, nos dicen que sí. Sí, perfecto. Pueden de repente reaccionar, al menos si no quieren dejar su comentario, pueden reaccionar con una manito. Yo ya sé que me están escuchando, ya sé que están atentos a la clase. Cari dice que sí, Jocelyn también. Chicos, pueden levantar su mano, pueden escribir en el chat, pueden dejar un manito, un corazón, pueden prender su micro, yo los voy a escuchar a todos. Ahora, le respondo la pregunta. Están todos respondiendo muy bien. Claro, siempre que exista, a ver, vamos a ver qué nos dice el comentario. Sí, siempre que exista una visión clara de lo que es un líder y no solo un jefe. Claro que sí, porque son cosas diferentes. Ser un jefe y un líder es totalmente distinto. Y sí ocurre, nos dice Yanek, y genera nuevas variables culturales. Excelente, Yanek, has dado, pero en el punto exacto, has dado en el punto exacto. Jessica nos dice que sí, claro, chicos, sí se puede mezclar culturas, sí se puede mezclar culturas, chicos, pero nunca se debe perder el foco. O bien orientarlo a las personas o bien orientarlo al resultado. Pero hay una palabra con la que me quedo también de la sesión pasada que me la mencionaron. ¿Qué se debe encontrar, chicos? Un equilibrio. Si tú encuentras un equilibrio, lo logras todo, chicos, porque no solamente te vas a enfocar en los resultados, te enfocas también en las personas. Entonces, chicos, eso de alguna forma es fundamental para todo tipo de empresa, encontrar un equilibrio, no solamente enfocarte en resultados, en números, sino también en las personas, porque si tú sabes que mantienes satisfechos a todos tus colaboradores, sabes que te van a ser más productivos. Entonces, eso lo vemos aquí en este tipo de cultura de mercado. Ahora, vamos a mencionar un ejemplo también sencillo, que es Amazon. En Amazon, ¿qué se busca, chicos? Busca siempre ser el número uno en ventas. Aquí el objetivo es ser número uno en ventas, el servicio al cliente. Como caso práctico, es la observación de las entregas rápidas que hace Amazon, en este caso Prime, refleja esa competencia constante. Si su rival entrega en 2 días, no, Amazon dice, no, 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 yo no puedo entregarle en 2 días, yo tengo que entregarlo solamente en un día, incluso menos de un día, en horas. ¿Por qué? Porque quiero ser el líder, quiero que me prefieran a mí. Es un ejemplo claro, chicos, de la cultura de mercado. Y por último tenemos, chicos, la cultura jerarquía. ¿En qué tiene que ver esto, profesor? ¿De qué habla ese último nivel? Como su nombre lo dice, en este entorno o en ese tipo de empresas, todo está definido. ¿Quién reporta a quién? ¿Cómo se hacen los procesos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Aquí nadie improvisa, chicos, porque cada función tiene su protocolo. Tú no te puedes saltar de un proceso a otro. Aquí nadie va a improvisar. Si un trabajador nuevo llega, lo primero que recibe, ¿qué es? El manual de operaciones y funciones, que muchos los hemos visto. Recibe cuáles son las reglas claras, aquí se valora la puntualidad, la disciplina, el cumplimiento estricto de los procedimientos. Los líderes son más supervisores que motivadores. Aquí te están controlando, pero absolutamente todo, porque lo importante es que, chicos, en este tipo de culturas, es que las cosas se hagan o se logren tal cual lo planearon. Una serie de pasos a seguir, uno tras otros. Aquí la frase que se utiliza mayormente en las empresas es, así se ha hecho siempre y así tiene que funcionar, tal cual, con este orden y con este control. ¿Cuáles son, chicos, los valores centrales? Los valores centrales de esta cultura. La estabilidad, básico. Todo tiene que ser estable. Aquí no les importa mucho el cambio. La eficiencia, las reglas. Para ellas las reglas son como si fuera el mandamiento, es su Biblia de ellos, chicos. No puede cambiar esas reglas. El control de los supervisores, tu jefe directo, los líderes, los altos mandos. Y aquí los procedimientos son estandarizados. Quiere decir que ya se rigen en base a una regla. Ya está todo medido.
Todo está bien cuadriculado, chicos. Aquí no hay improvisación alguna. Y el éxito, ¿por qué se mide? Por la eficiencia de los costos, la consistencia, el control de la calidad. Y el liderazgo aquí no es visto como si fuera un motivador de excelencia, un motivador que te motive a que tú puedes lograr tu venta, Bexabe, tú tienes que llegar a tus objetivos porque tienes tu familia, tienes que superarte, Bexabe, mira que hay un premio para ti. No, no, no. Aquí ya me ha visto como un coordinador, como un monitor, como una persona que te organiza de manera eficiente, que controla los procesos, los tiempos, pero hay un riesgo que lo menciono aquí, que es la burocracia. ¿Por qué? Porque ya se resiste al cambio. A veces se adapta a entornos muy turbulentos, chicos, donde hay mucha burocracia. Generalmente esto se ve en empresas o en organismos del Estado, donde ustedes saben que hay muchos procesos para poder conseguir algo, para lograr un objetivo, hay muchos procesos. O el mismo cliente, cuando quiere tener una comunicación de repente más directa, sabe que hay muchos procesos. Tienes que comunicarte con la área A, de esa área A ir a la área B, de la B ir a la C, y así sucesivamente. Entonces, esto vemos en la cultura jerárquica, chicos. Por ejemplo, vamos a ver dos casos. El primero es un ejemplo real de los bancos, que generalmente no solamente se ve en el Banco Santander. He querido mencionar un banco, por ejemplo, como es Santander. En estos bancos, ¿qué se prioriza, chicos? En estos bancos se prioriza mucho la estabilidad, las normas, el orden, porque se manejan dinero de clientes, se maneja una cartera de clientes y eso no es algo que se puede hablar de manera sencilla, no es bastante complejo. Aquí todo está reglamentado, chicos, desde que se abre una cuenta hasta cómo se viste el personal, por ejemplo, en Santander, en Interbank, en diferentes bancos. eh, Ellos tienen un proceso en cómo se abre una cuenta, cómo se viste el personal, la seguridad, el cumplimiento del banco, las tasas de interés, los procedimientos. Y aquí se valora más el cumplimiento de cada proceso que ser creativo. Van notando la diferencia de cada una de las culturas, ¿no? Son bien marcadas una con otra. Con los ejemplos que estamos dando son bien marcados las diferencias. Ahora tocamos una entidad pública, que en este caso sería un hospital. ¿Qué pasa en un hospital, profesor? En un hospital todo está muy normado, todo está bajo una normativa, bajo un reglamento, bajo un procedimiento. Primero los horarios. ¿Quién no ha sufrido, chicos, con los horarios del hospital? A la hora que abren, la hora de refrigerio, la hora de salida, los protocolos, el uniforme que usa el médico, el técnico de enfermería, el psicólogo, la persona que se encarga de la farmacia, el personal de limpieza, los practicantes, todos es en base a una jerarquía tal cual lo menciona en las diapositivas, médicos, enfermeras, técnicos, practicantes. Por ejemplo, si llega un paciente a emergencias, no cualquiera decide qué hacer. Yo como practicante, yo soy el practicante y supongamos que Bexabe es la doctora de cabecera. Yo no le puedo decir a Bexabe, tú vas a hacer esto, ¿ah? Esto es lo primero que tenemos que hacer. No, aquí primero se tiene que hacer un procedimiento, hay un proceso a seguir. Primero la enfermera clasifica, luego el médico evalúa y después el especialista indica el tratamiento. Entonces, a grosso modo estamos viendo cómo se ve esta cultura, que es la cultura de jerarquía. Ahora, le planteo otro ejemplo sencillo. En McDonald's, que es una empresa de comida rápida que es muy conocida a nivel mundial, chicos, en McDonald's, este modelo es bastante común porque se siguen diferentes estructuras, se establecen reglas. Por eso les quise mencionar el ejemplo de McDonald's. ¿Por qué? Porque hay hasta una receta. Y esta receta, todos los McDonald's a nivel mundial la utilizan. Todas las empresas a nivel mundial lo utilizan con el nombre de McDonald's. Ahora, si vas a un local en Lima, en Perú, en New York o en Tokio, la experiencia es prácticamente similar, es casi igual. De todas formas, es posible que todo sea estandarizado porque más se preocupan por cómo se prepara una hamburguesa, cuánto debe durar el servicio, cómo se presta el servicio, cómo se atiende al cliente. Como ustedes bien lo mencionaron, es importante la experiencia que se le hace vivir
que se le hace vivir al cliente. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay un marketing boca a boca, que este cliente, si es muy bien atendido, va a volver a comprarte. Sin embargo, si tú no eres puntual en tu atención, no hay higiene, se le cobra de más al cliente, no hay una muy buena atención, quiere decir que la cultura de esa organización está cada vez peor, va bajando de nivel y por ende pierde peso en el mercado, deja de ser competitiva y se vuelve una empresa normal, normalita, una empresa que no compite, que está ahí, que está en su zona de confort, pero que no tiene una cultura definida. Aquí les he hecho un resumen de las tipologías culturales. Primero la cultura clan, hacemos un repaso. La cultura clan, ¿qué nos dice? Un ambiente familiar, colaborativo y de apoyo. Líderes que actúan como mentores y figuras paternas. Es como un padre para ti, te motiva a seguir luchando por tus objetivos. Tenemos la cultura adhocracia. Aquí, ¿qué valoran? La innovación. Es la palabra clave de este nivel. La innovación, la creatividad, la flexibilidad. Luego está la cultura de mercado. La cultura de mercado es una orientación a qué, chicos, a resultados. Es una orientación a resultados, donde se valora la productividad, la competitividad, hay líderes competitivos enfocados en metas y logros. Y por último tenemos la cultura de jerarquía, que es la última que hemos hablado. Aquí, ¿qué se habla, profesor? Se habla de la estabilidad, el control, procedimientos claros, normas formales. Aquí los líderes son más administradores, coordinadores, organizadores. Aquí para nada son figuras paternas y tampoco actúan como mentores, chicos. Son totalmente diferentes. En realidad, en realidad son culturas bastante marcadas, donde se nota claramente la diferencia, chicos, en cada uno de los ejemplos que hemos planteado. Vamos a hablar ya para finalizar esta sesión acerca de los valores. ¿Qué son los valores, chicos? Los valores son los principios que guían las decisiones o comportamientos dentro de una organización. Y profesor, ¿los valores tienen características? Claro que sí. Son compartidos porque no pertenecen solamente a una persona, sino pertenecen a toda una organización. Ellos lo van a interiorizar y lo van a poner en marcha en su día a día. Por eso que se vuelve algo compartido, que se vive, se respira y se siente. ¿Los valores también dan identidad? Claro que sí, porque diferencian a una empresa de otra. Por ejemplo, nosotros hemos pasado por distintas empresas, nuestro primer trabajo, nuestro segundo trabajo, el trabajo que no nos fue tan bien, el trabajo que nos gustó, que fuimos lo más productivos posibles. Y nosotros notamos, ¿no? En esta empresa, profesor, me trataron mejor, me sentí parte de, sentí como si fuera mi segunda familia. En la otra empresa tenía una cultura más jerárquica, profesor, más de resultados, como que no sentía que era motivado, me sentía más presionado. Entonces, todas las empresas tienen su valor bien definido, lo que hace diferente una de otra. También los valores guían la conducta porque ayudan a tomar decisiones, incluso cuando no hay reglas escritas. Y por último es que los valores son estables, no cambian todos los días, no están en constante cambio, sino que pertenecen a lo largo del tiempo. Vamos a volver a participar, chicos. Yo les he colocado aquí 6 valores: responsabilidad, excelencia, respeto, seguridad, laboriosidad, creatividad. Entonces voy a leer en el chat que mencionen al menos cada uno un valor que ustedes crean que sea importante para una organización o para su empresa, o el valor que están viviendo en estos momentos en su empresa, que es el valor que más destacan o el que a usted más le llama la atención de su empresa actual. Responsabilidad, excelente. A Tabel le encanta la responsabilidad, ella siente de que su empresa es responsable. A ver, quiero seguir leyendo comentarios, por favor, chicos, levanten su mano, puedan prender su micro o escriban, por favor, para poder leerlos. Tal vez también nos dice responsabilidad, Karin nos dice responsabilidad, chicos, los demás, Eder nos dice el respeto, Rosa nos dice el compromiso. Mira, ese valor es muy importante, les comento. El compromiso es muy importante porque tú te puedes sentir comprometido con tu empresa en poder lograr ciertas funciones o los objetivos, pero ellos también tienen que sentirse comprometidos contigo en poder darte todos tus beneficios, en hacerte sentir parte de, en cumplir con sus obligaciones de su empresa, como es el sueldo, que es muy importante, y tu horario de trabajo, tus horas extras, tus vacaciones.
el compromiso es una palabra muy importante. Muy bien, Janek nos repite también la palabra compromiso. Y Jessica también menciona el respeto. Claro que sí. El respeto, chicos, es base para todo. Donde tú vayas, si se pierde el respeto, se pierde todo. Eso no puede faltar en ninguna empresa. Entonces, chicos, gracias por su participación. Vamos a continuar con la clase. A ver, luego vamos a ver qué son las creencias. Eso ya lo hemos visto, chicos, las creencias, que son convicciones profundas, muchas veces no escritas, sobre cómo funciona el mundo y la organización, pero es por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, Toyota deja un mensaje claro con con la filosofía Kaizen, que es la creencia de poder mejorar ciertos procesos o todos los procesos, hacerlo más eficiente. En este caso hay 4 etapas de la metodología o de la filosofía, perdón, Kaizen, que es ajustar, la adaptación, corregir, planificar metas, qué objetivo quiero lograr, tener ciertas metas semanales, mensuales, anuales, los hábitos, qué pasos debo dar o qué debo hacer para conseguir los objetivos que yo me he propuesto, que yo me he trazado. Y la conciencia, comprobar. Hay muchas veces que ser autocrítico, decir, ¿estoy alcanzando realmente los resultados esperados o lo que yo quiero conseguir? También es fundamental que uno sea autocrítico, que se dé cuenta qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que puede mejorar, lo que no está haciendo tan bien o como debería hacerlo. Y por último, chicos, tenemos las normas compartidas. Las normas compartidas en la cultura organizacional tienen una doble cara. ¿Por qué, profesor, tienen una doble cara? Porque hay algunas que son visibles y otras que son invisibles. Las visibles, ¿cuáles son? Las que todos observamos, nos damos cuenta a simple vista. Todos tienen que marcar una asistencia. Todos tienen que marcar una salida. La vestimenta tiene que ser formal. Giordano, tú tienes que asistir con tu camisa y con tu corbata y tu saco. Ah, ok. Eso es una norma compartida, porque todos tienen que hacerlo. El correo debe responderse máximo en 24 horas. Ok, entonces tengo que estar atento a mi correo para que no pase de las 24 horas sin respuesta. ¿Cuáles son las invisibles, profesor? Las que no están escritas, pero que todos las saben y que las cumplen porque ya se ha vuelto dinámico, se ha vuelto una costumbre. Por ejemplo, nadie ha escrito en una regla de repente o en una piedra que todos los cumpleaños se deben celebrar con una torta en la empresa y que cada colaborador tiene que darle un regalo, unas palabras de felicitación, no. Pero es algo que ya es parte de la costumbre. En todas las empresas, chicos, así te den una torta pequeñísima, así compartas un bocadito, se celebra el cumpleaños porque te hace sentir parte de la empresa. Es una norma compartida que ya se vive en todas las empresas. Y también una norma compartida es que algunas veces en las empresas hacen full day. ¿Qué es un full day? Donde trabajan de repente de 9 de la mañana a 9 de la noche, o de 8 de la mañana a 8 de la noche. Generalmente, ¿cuándo? En quincena, fines de mes, donde muchas veces, a veces hay que darse un poquito más de la hora, pero que nadie los ordena, pero de repente todos nos ponemos de acuerdo, preparamos una cena después del full day, es una norma compartida que todos lo hacemos porque nadie lo ha escrito, pero ya es algo que se ha vuelto costumbre o se ha hecho dinámica por la sociedad o por las empresas, chicos. Le dejo una frase. Los valores, creencias y normas compartidas son el corazón de la cultura organizacional. Los valores que dicen, profesor, dicen lo que se quiere. Las creencias explican lo que se piensa. Y las normas marcan lo que se hacen día tras día, chicos. Día tras día. Ahora, vamos a hacer una serie de preguntas que no van a ser dirigidas, van a ser para toda la clase. Voy a hacer la pregunta y ustedes me van a poder responder. Si gustan, encienden su micro, yo no me molesto, o si no, pueden escribirlo en el chat y yo también voy a leer respuesta por respuesta. Primera pregunta. Un valor, ¿creen que dura poco tiempo o que dura bastante tiempo y que es difícil de cambiar? ¿Qué creen ustedes? ¿Dura poco o dura mucho tiempo? A ver, chicos, ¿los leo o los escucho? Tiene que durar mucho tiempo, profesor, para que así se pueda mantener la armonía en el trabajo. Perfecto, perfecto, oye, perfecto, 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 dura mucho tiempo, excelente. Jessica nos dice mucho tiempo, Ender dura mucho tiempo, Jessica igual, Tabé también igual, Rosa también igual, excelente, excelente, excelente. Se han comprendido bien esa parte. Vamos con la segunda pregunta.
Los valores, chicos, de una empresa, ¿ustedes creen que los valores ayudan a guiar o que confunden a las personas? Que los valores los confunden, no nos vuelven locos de repente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nos guían o nos confunden? Nos guían, los valores No, nos guían. nos guían, también nos dice Ender también. Perfecto, 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 nos guían. Entonces está quedando bien claro con respecto a los valores. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí un poquito más, atención, se pone un poquito más difícil. Esta es una pregunta que la mencioné. Son guías para el cumplimiento de tareas específicas. Perfecto, Liz, perfecto. Lo estoy leyendo a uno por uno los estoy leyendo. La tercera pregunta es, esto lo toqué al comienzo de la clase. Recuerden bien de Titanic, del iceberg. Los artefactos de una empresa son cosas que se pueden ver o cosas que no se ven, chicos. Cosas que se pueden ver, perfecto, perfecto. Se Rubí pueden dice, excelente, que, que se pueden ver, claro, chicos, lo mencionamos al comienzo, es la punta del iceberg, lo que está arribita, lo que está arribita. La vestimenta, la estructura, el color, el logo, cómo está ambientada em, cómo está ambientado el local, cómo está ambientado tu oficina, los colores, hasta las luces, chicos, eso transmite mucho, chicos. Por último, en Starbucks, los trabajadores se llaman partners. Esto refleja qué tipo de cultura, chicos. ¿Cultura familiar o cultura de control absoluto, control total? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué refleja ser familiar, familiar? porque como Excelente, socios. Ujú. excelente. Jessica nos dice familiar. Perfecto, perfecto. Rosa también, Rubí también. Excelente, excelente. Familiar. Perfecto, perfecto, chicos. Entonces, nos siguen respondiendo. Exacto, cultura de clan, exacto, familiar. Janek, muy bien, tiene el concepto bastante claro. También nos dice familiar, Paulo igual, cultura familiar, excelente, chicos, de verdad que ha sido un gusto de verdad compartir esta sesión el día de hoy con todos ustedes. La verdad que ha sido un tema bastante interesante, donde hemos tocado diferentes tipos de conceptos, chicos. Hemos hablado acerca de las culturas, hemos hablado de los niveles según Shane, hemos hablado de los valores, hemos hablado de las creencias, hemos hablado también de diferentes ejemplos que se pueden ver en el día a día, en los casos prácticos. Una compañera de ustedes también mencionó acerca de un ejemplo, acerca de cómo esa cultura familiar o clan la hizo sentir muy bien con los cumpleaños. Yo también les compartí una experiencia mía. Entonces, chicos, hemos tocado un tema bastante, bastante importante el día de hoy que tiene que ver mucho con el desarrollo de este curso, que es el clima y la cultura organizacional. Entonces, chicos, me gustaría leerlos, qué tal ha parecido la clase, cómo se han sentido el día de hoy, qué tal con los ejemplos, con la teoría. Pueden escribirme para yo poder leerlos, por favor. Perfecto, perfecto. No, el gusto ha sido mío. El gusto ha sido mío porque ha sido un grupo bastante participativo, la verdad que me ha gustado cómo han compartido sus experiencias, sus comentarios, cómo han comprendido los conceptos, cómo lo han relacionado con el día a día. Entonces, chicos, la verdad que estoy bastante satisfecho con la clase del día de hoy. Entonces, perfecto, claro, aprendemos a valorar a los demás y que nos valoren. Perfecto, chicos. Qué gusto, de verdad, qué gusto poder leerlos, chicos. Entonces, chicos, ha sido todo hasta el día de hoy con respecto a la sesión de clases. Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana con la siguiente sesión. Ha sido excelente, nos dice Liz. Perfecto, chicos. Muchas gracias por cada uno de sus comentarios. Entonces, nos estamos viendo, chicos. Hasta una próxima.